Listo, profesor. Gracias, Melvin. Buen día para todos allí de la red. Eh, Bienvenida la profesora Blanca Rojas de la Universidad de Oriente. Es segunda vez que participa con nosotros acá y se ha convertido en una de las más activas del grupo que tenemos en Venezuela con estas actividades. Bueno, Blanca, gracias de antemano por haber aceptado la invitación que te hemos hecho. Bueno, la profesora Blanca Rojas es ingeniera de materiales, específicamente de polímeros, graduada en la Universidad Simón Bolívar en el año 86. También hizo su maestría allí mismo, en la misma área, y es doctora en ciencias químicas en la Universidad Complutense de Madrid. En los últimos tiempos se ha dedicado al estudio de materiales poliméricos y de eso nos va a hablar hoy la profesora Blanca. La profesora Blanca también ha hecho este trabajo con algunos colegas de los que ella va seguramente a mencionar. Bueno, Blanca, ya sabes, eres experta con nosotros aquí, ya sabes cómo es el esquema, ¿ok? Y al final de tu disertación comenzaremos con la sesión de preguntas. Adelante, Blanca, y gracias de mi parte de nuevo. Gracias, profesor. Gracias por la presentación. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, la disertación que les traigo hoy se trata sobre una técnica conocida como autonucleación y recocidos sucesivos y vamos a referirnos a ellas con su sigla SSA. Esta técnica nació en la Universidad Simón Bolívar de la mano del doctor Alejandro Jesús Müller, quien actualmente está elaborando ya en la Universidad del País Vasco. Y desde allá, bueno, sigue asesorándonos en muchas cosas. Pero en este caso, esta publicación la ha delegado en su colaborador, el doctor Ricardo Pérez Camargo, con quien hemos retomado los resultados de una tesis de la UDO del profesor Jesús Rivero. En su momento, para obtener la licenciatura, ya es profesor en la UTOPS. Y hubieron unos aportes importantes por parte de uno de los jurados, el doctor Gustavo Liendo, por lo cual su nombre figura en este trabajo, en esta publicación. Y bueno, yo les voy a ir explicando entonces cuál es el aporte de cada uno de nosotros. El título es un poco largo, ¿verdad? Quise resaltar primero la técnica como herramienta de caracterización, pero específicamente mi experticia es la funcionalización de polietileno. Y en este caso, aplicamos esta técnica en la funcionalización de polietileno con injertos de poliacrilamida y unidades de dietilmaliato. Además de ser investigadora científica del Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas, me gusta resaltar que soy ahora coordinadora científica de la Universidad de Oriente, principalmente para que los presentes tengan en cuenta que tengo, vamos a decir, inherencia en los 5 núcleos. Si alguno está interesado en algún tipo de investigación específica de alguno de estos núcleos, estoy a la orden. Somos 5 coordinadores científicos, uno en cada núcleo, y cada uno enfoca las diferentes líneas de investigación que hay en su núcleo. Por ejemplo, en Monagas sabemos que la agronomía es uno de los fuertes, en Bolívar la medicina y la parte de geominas, en Anzoátegui los ingenieros y algunas otras líneas. En Nueva Esparta el turismo y otras líneas también, los físicos también están fuertes allá con el doctor Luis Velázquez. Y en Sucre las ciencias básicas son, vamos a decir, el fuerte de nosotros acá. Entonces, bueno, para que sepan que abarcamos todas esas líneas de investigación. Antes de comenzar con el trabajo en sí, me pareció importante familiarizarlos con algunos términos que voy a utilizar y me tomé esa atribución. Entonces, bueno, para los que no están familiarizados con los polímeros, ya sabemos entonces que el término polímero deriva del griego y significa muchas partes.
Y una cosa que caracteriza a los polímeros es que son macromoléculas donde se repite la unidad monomérica. En este caso, el polietileno de alta densidad se puede representar con una línea, como ven ustedes allí, porque tiene muy pocos defectos. ¿Ok? Voy a avanzar. Ok. Y el estado cristalino, en el caso de los polímeros, se define igual que en cualquier otra sustancia, ¿verdad? Con su unidad, con su celdilla unitaria ortorrómbica. Y en este caso, la conformación que en el polietileno que define el estado cristalino es la conformación trans-trans. Mientras ella no esté interrumpida por ningún defecto, va a generar entonces altos grados de cristalinidad. En el caso que nos atañe, estamos utilizando entonces una técnica de análisis térmico y una técnica de las técnicas de análisis térmico las utilizamos principalmente para el estudio de las transiciones que frecuentemente ocurren en los materiales al ser sometidos a un programa ya sea de calentamiento o de enfriamiento. Una de las grandes ventajas de este equipo es la baja masa que requerimos del material. Por allí veo a la doctora Rita Tenia, ella ha hecho broma de que ella con sus pedacitos de polímero ha hecho muchas cosas y realmente requerimos miligramos para trabajar esta técnica, ¿ok? Entonces podemos además abarcar muchísimas áreas, polímeros, fármacos, alimentos y metales, entre otros. En los últimos años nosotros nos hemos enfocado también en otros materiales y es por eso que el laboratorio de polímeros ahora lleva el nombre de laboratorio de polímeros y afines. El calorímetro diferencial de barrido tiene dos celdas, la celda donde colocamos el material y la celda de referencia que realmente es una cápsula vacía, por lo cual decimos que nuestra referencia es el aire. Y bueno, en el mercado ahorita hay marcas muy reconocidas que ya pueden hacer lo que les voy a explicar hoy de un fraccionamiento térmico en el equipo. ¿Ok? Originalmente, cuando en el año 97 el doctor Müller propuso la técnica, prácticamente solamente había una marca que era en la que más se podía hacer eso. Pero actualmente casi todas las compañías han desarrollado lo necesario para poder hacer lo que les voy a explicar hoy. Para que estén un poquito más familiarizados con lo que les voy a presentar, fíjense, en el polietileno, en la medida en que se van incrementando las ramificaciones, que los podríamos ver como defectos, las propiedades térmicas van a cambiar y se van a ver, por ejemplo, cuando estamos enfriando desde el estado fundido, como un desplazamiento en la cristalización hacia menores temperaturas. O sea, en la medida que nosotros tenemos más defectos, le cuesta más al polímero cristalizar, ¿ok? Porque lo podemos ver como un empaquetamiento. O sea, va a ocurrir un empaquetamiento más fácil en el polietileno de alta densidad que en un polietileno de baja densidad que tiene mucha ramificación. Entonces, la T sub C se desplaza a temperaturas cada vez más bajas. Entonces, en este sentido es que podemos entonces caracterizar los polímeros y sus defectos en el calorímetro. Entonces, vamos a tener que considerar la cantidad y la distribución de esos defectos a lo largo de la cadena y que esto va a ser determinante porque ellas van a interrumpir las secuencias etilénicas. ¿A qué nos referimos con las secuencias etilénicas? Con los CH2 que les presenté antes en la otra transparencia y qué es lo que está entre un defecto y otro. Mientras ellas sean más interrumpidas, vamos a tener entonces cristalitos más pequeños. Y además vamos a tener lo que nosotros llamamos zonas amorfas, que es lo que ustedes le dirían, por ejemplo, las zonas desordenadas dentro del material. Entonces tenemos zonas cristalinas y zonas amorfas. Por ejemplo, todo lo que interrumpa una cadena, pueden representarlo con esta línea que está acá, y eso va a ser excluido, segregado del cristalito. Y el tamaño del cristalito que estamos pintando acá va a venir determinado por el largo de esta secuencia etilénica. Mientras ella sea más interrumpida, acá, por ejemplo, vamos a tener entonces tamaños de cristalito menores. Esta interrupción puede ser fomentada por ramificaciones, pero en las últimas publicaciones, en los últimos años, el doctor Müller ha estudiado muchos otros sistemas donde las interrupciones pueden ser entrecruzamientos, por ejemplo, en cables, los entrecruzamientos que se van generando por el uso, se puede caracterizar por acá. Bueno, muchos otros tipos de efectos, los copolímeros, si el otro monómero que estamos colocando interrumpe. Entonces, cualquier interrupción de la cristalinidad puede ser estudiada por esta técnica. Cuando nosotros fundimos el material que tiene diferentes tipos de cristalitos, vamos a obtener, a diferencia de lo
que si fundiéramos una sal o algún material completamente cristalino, vamos a obtener entonces una endoterma ancha. Y aquí lo que estamos representando, fíjense, es cómo primero van a fundir los cristalitos más pequeños y al final van a fundir los cristalitos con una L sub C más grande. Y bueno, ellos representan aquí la mayor cantidad que hay, que son los de este tamaño. Entonces, la técnica nos permite caracterizar el tamaño cristalito y hay teoría entonces que además relaciona el tamaño del cristalito con la temperatura de fusión que midamos. O sea, podemos medir la temperatura de fusión y tener entonces la teoría de cuántos son el tamaño de esos cristalitos. Por otra parte, otro de los pioneros en el campo de la calorimetría es el doctor Vicente Mato. Y hace muchos años estuvo en Venezuela, nos dejó, por ejemplo, esta enseñanza de que el equipo no va a distinguir diferencias entre una cadena y otra. Ya lo que va a distinguir son las secuencias cristalizables, ya sean intramoleculares o intermoleculares. O sea, aquí estamos representando, por ejemplo, un material más homogéneo en el sentido de que las secuencias cristalizables son más o menos equivalentes. ¿Okay? Entonces, bueno, ya se genera una endoterma, vamos a decir, única. Pero cuando tenemos una diferencia tan grande entre las secuencias cristalizables, vamos a generar entonces una forma bimodal en cuanto a que se van a fundir primero los cristalitos de las secuencias más interrumpidas y después se va a fundir el cristalito donde haya una longitud más larga de la secuencia cristalizable. ¿Okay? En el caso que nos atañe, la técnica de fraccionamiento térmico, creada entonces en la Universidad Simón Bolívar por el profesor Alejandro Müller, en aquel tiempo con la ayuda de la doctora María Luisa Arnat, que está ahora en Canadá, y sus tesistas, por supuesto, de pregrado y de posgrado, crearon entonces la técnica de autonucleación y recocido sucesivo, que en realidad es un tratamiento térmico aplicado en el DCC. Este fue diseñado entonces para producir secuencialmente la segregación molecular durante la autonucleación, la cristalización y los recocidos. Es muy interesante tomar en cuenta que cuando se habla de fraccionamiento, generalmente uno piensa en un fraccionamiento que tenga que ver con solventes. ¿Okay? Y sin embargo, esta técnica de fraccionamiento térmico ofrece una manera rápida y sencilla para evaluar las heterogeneidades que van a interrumpir la regularidad de macromoléculas lineales, que como ya les dije, pueden ser ramificaciones con monómeros o entrecruzamientos, y ofrece entonces una alternativa a métodos analíticos de separación en solución que pueden ser más complicados y que además van a consumir mucho tiempo, mucho más tiempo y solvente. Ok. Ok. Entonces, en el caso que nos atañe, nosotros en la Universidad de Oriente, una de las líneas principales que tenemos es la funcionalización de polietileno. La doctora Rita Tenia, que está presente, hizo su tesis doctoral en este tema también, con el doctor Alejandro Müller como coasesor. Y fíjense entonces que ya hace unos años atrás nosotros reportábamos unos grados de funcionalización donde destacaba la funcionalización de la acrilamida. O sea, cuando injertábamos acrilamida dentro de la cadena del polímero, había un grado de funcionalización tan alto que muchas veces cuando lo presentábamos en los congresos nos decían, no, eso no puede ser porque lo más que se ha reportado son 2 o 3%, o sea, 6,50 es un valor muy alto. Entonces, hemos mantenido esa expectativa de dilucidar qué es lo que está pasando realmente con ese monómero. Hay otros casos como este que lo hicimos de la mano de el doctor Francisco López Carrasquero de la Universidad de los Andes, a trabajar con mono y taconato. Probamos, por ejemplo, que este tipo de agentes funcionalizantes, por su gran impedimento estérico, lo que genera es un grado de funcionalización muy bajo. Bueno, vamos entonces a describirles qué es lo que nosotros hicimos en este trabajo. Bueno, funcionalizamos, que es una de nuestros protocolos desarrollados a lo largo de todos estos años, ¿verdad? Funcionalizamos en solución. También hemos funcionalizado en fundido, en la mini extrusora que tenemos, pero lo que yo les traigo ahorita fue funcionalizado en solución. Funcionalizamos en solución, agregamos entonces el polietileno a ortodiclorobenceno. Una vez que está disuelto, agregamos el agente funcionalizante y posteriormente el iniciador. Generalmente tenemos un tiempo de 67 minutos optimizado de previos trabajos y todo bajo una atmósfera de nitrógeno, una atmósfera inerte. Una vez que pasa el tiempo, entonces precipitamos el polímero y purificamos.
para caracterizarlo por infrarrojo, espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier y calorimetría diferencial de barrido. Estas fueron las condiciones que estudiamos en este trabajo, variando entonces la cantidad de monómeros, variando el tiempo y estudiando el efecto del iniciador. Vamos a ver que el efecto del iniciador es determinante, ya que, como traté de ilustrar acá en esta reacción, el iniciador, una vez que se descompone, va a crear los sitios activos donde va a entrar el monómero o agente compatibilizante. Entonces, quisimos probar estos diferentes grados de concentración del iniciador. La funcionalización en dos etapas es justamente el aporte o el gran aporte que hizo el doctor Gustavo Liendo a nuestro trabajo. Él venía siendo jurado de muchas tesis de funcionalización que nosotros llegábamos a cabo y le llamó la atención los resultados justamente que nos llamaron la atención a nosotros, porque la acrilamida da más alta que todos y había visto las tesis de funcionalización de acrilamida, las tesis de funcionalización con otros agentes funcionalizantes. Entonces, vamos a decir que me hizo un seguimiento en cuanto a por qué no lo hacemos en dos etapas. Y realmente eso fue lo que hicimos. Una vez que se completaron los primeros 67 minutos con el primer monómero de acrilamida, adicionamos nuevamente el iniciador y se añadió el segundo agente funcionalizante, dietilmaleato. Se dejó completar la reacción durante 67 minutos adicionales y una vez funcionalizado el tiempo de la reacción, hicimos el mismo procedimiento de purificado para obtener entonces lo que llamamos un funcionalizado de acrilamida y dietilmaleato. Bueno, aquí solamente para ilustrarles lo que le acabo de decir. Entonces la cantidad de iniciador fue el doble porque la agregamos en dos partes. El tiempo fue el doble también porque lo agregamos en dos partes. Y optimizamos la cantidad de acrilamida en los estudios previos que hicimos solamente con acrilamida. ¿Okay? Y bueno, lo que estamos tratando de representar aquí es que estábamos entonces queriendo injertar un monómero de un tipo y un monómero de otro tipo, que además es muy interesante porque tendríamos grupos amidas y grupos maleatos. Es muy interesante esta área de injertarle grupos polares a los polietilenos porque los polietilenos no tienen carácter polar, son apolares. Entonces, darle este carácter polar, además de ser utilizado como compatibilizante entre dos polímeros diferentes, le da propiedades de adhesión, propiedades que no tiene el polietileno por sí solo. Bueno, entrando en lo que es lo que hicimos en el DSC, primero hicimos lo que creó, lo que estipula el protocolo creado por el doctor Alejandro Müller. En este caso lo hicimos de la mano del doctor Ricardo Arpaz, la revisión de toda la tesis que se hizo con Jesús Rivero. Volvimos entonces a probar el protocolo en cuanto a la autonucleación. Y lo que hicimos entonces fue calentar el polietileno por 3 minutos a 170 con la finalidad de borrar la historia técnica. La doctora Caribay Urbina, que nos ha formado también en la parte de microscopías, echa broma de que si nosotros pudiéramos borrar nuestra historia así sería interesante, pero efectivamente, o sea, cualquier tipo de manipulación que haya habido de la muestra y queremos compararla con otras, necesitamos borrarle esa historia térmica y ese es el método. Estar por encima de su temperatura de fusión durante 3 minutos. Enfriamos entonces desde esa temperatura hasta, en este caso, hasta temperatura de 25 grados centígrados a una velocidad de 20 grados por minuto. Después hicimos un calentamiento controlado a 20 grados por minuto hasta lo que llamamos la temperatura de autonucleación seleccionada, que ya les voy a contar un poquito más de eso. Y se mantiene entonces allí durante 5 minutos. Este tiempo ha sido también optimizado en los numerosos trabajos que han publicado desde el año 97 hasta del 2022. Bueno, por supuesto ahorita el 2024 sigue publicando muchísimo, pero bueno, yo pude revisar hasta el 2022 para esta charla. Y fíjense, a lo largo de todos estos años ellos han optimizado esa ventana de tiempo y han establecido que 5 minutos es suficiente para lograr los efectos que vamos a ver. Después entonces ocurre un enfriamiento desde esa temperatura de autonucleación elegida hasta 25 grados y después para obtener una T-sub-C que vamos a registrar y después una temperatura de fusión que vamos a registrar. Entonces, bueno, se habla entonces de una estabilización o condicionamiento del material a 25, finalmente un calentamiento que esperemos que refleje cuál fue el efecto de la temperatura de autonucleación colocada. Este procedimiento se repite con diferencias entre 0,5 y 1 grado centígrado, o sea, variando la T-S entre 0,5 y 1 grado centígrado.
y van a entender un poquito más en las siguientes transparencias. Lo que nos ha indicado o lo que dice la teoría, eh, refrendado por el doctor Alejandro Müller, con trabajos previos del doctor Filón. Y bueno, como les digo, a lo largo de todos estos años ellos han ido optimizando, porque nosotros necesitamos entonces hacer autonucleación antes de hacer la autonucleación y recocidos sucesivos, porque necesitamos determinar lo que se llama una temperatura de autonucleación ideal. Y esa temperatura de autonucleación ideal pasa porque nosotros vamos a elegir la primera TSUS a probar en lo que llamamos el dominio 1, que es el dominio isotrópico. O sea, cuando aplicamos la primera temperatura de autonucleación, la T sub C que vamos a registrar después de eso es una T sub C idéntica a la clásica cuando hacemos un barrido de T sub C, T sub M normal. Cuando vamos bajando la temperatura de autonucleación, entramos en lo que se denomina el dominio 2. En ese dominio ocurre lo que se llama la autonucleación. Y el doctor Müller en los últimos años ha distinguido dentro del dominio 2 dos etapas del dominio, el dominio 2A y el dominio 2B. En el dominio 2A estamos pegados, muy pegados del dominio 1 y en el dominio 2B estamos muy pegados del dominio 3. Y realmente cuando entramos en el dominio 2 es cuando comenzamos a bajar de 0,5 en 0,5 porque fíjense, ya estamos creando los núcleos para que se formen los cristales. Y cuando ya llegamos al dominio 3, tenemos entonces, como ustedes ven aquí, este cristalito verde es mucho más grande que el azul del dominio 2, porque ya tenemos un efecto de recocido. Nosotros lo que vamos a ver en la temperatura de fusión, cuando aplicamos esta temperatura de autonucleación, es una pequeña endoterma que nos dice que ya estamos en el dominio 3 por efecto de recocido. Y entonces elegimos la temperatura de autonucleación ideal justamente en el límite entre la temperatura 2 y la temperatura 3. 0,5 grados por debajo y en este caso obtuvimos entonces esa temperatura de autonucleación de 127 grados centígrados. Bueno, después de tener la temperatura de autonucleación definida, aplicamos entonces lo que es el SSA, que es la autonucleación y recocido sucesivo. Entonces, una vez definida que vamos a partir de 127, ¿verdad? Siguiendo el protocolo publicado por el grupo de la Universidad Simón Bolívar, ahora grupo también de la Universidad del País Vasco, vamos entonces, fuimos bajando de 5 grados en 5 grados hasta, vamos a decir, hasta registrar el perfil que generaba hacer todos estos barridos con la temperatura de fusión final. Para hacer las medidas de verificar que realmente estábamos injertando los monómeros, usamos por supuesto la espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier. Este es un equipo que ha sido donado por la Fundación de Empresas Polar. Actualmente está requiriendo un nuevo mantenimiento. Ellos realmente nos lo donaron en el 2013. Después en el 2019 nos financiaron un mantenimiento y bueno, ya estamos requiriendo el segundo mantenimiento, estamos solicitando. Pero bueno, siempre agradecidos con esta fundación. Vamos entonces a ver los resultados de discusión. Bueno, vamos a distinguir entre los polietilineos funcionalizados en una sola etapa, en este caso con acrilamida, y los resultados de funcionalizar entonces agregando en la segunda etapa el dietileno. Entonces, bueno, realmente todos los espectros que funcionalizamos con acrilamida dieron condiciones de reacción, ustedes ven, muy efectivas. Todas dieron las bandas características de que sí habíamos injertado esos grupos polares. Y para los que no están familiarizados, bueno, aquí están, a 1662 están asignados los estiramientos del grupo carbonilo de la amida, que es el principal grupo activo cuando nosotros queremos injertar, en este caso, acrilamida. A 3362 los correspondientes a las vibraciones simétrica y asimétrica de los enlaces nitrógeno-hidrógeno de la mina primaria, y a 640 la torsión fuera del plano de los enlaces NH. Entonces pueden ver que son bandas realmente muy grandes, que efectivamente cuando hacemos las medidas de índice de carbonilo con nuestras curvas de calibrado nos dan esos valores altos. Y hemos hecho durante todos estos años exhaustivamente todo lo que nos han recomendado, o sea, una purificación exhaustiva
una repetición, por supuesto, para ver si realmente qué podía estar pasando con estas bandas tan grandes y tan intensas en comparación con cuando se funcionaliza con otros monómeros. Aquí tenemos entonces que igualmente cuando aumentamos la concentración de iniciador, se vio que efectivamente al llevar la concentración de iniciador desde un 1 hasta un 3%, vemos entonces cómo se incrementa la banda y un incremento bastante considerable. Esto es muy interesante porque realmente lo que nos está diciendo es que el aumento se justifica porque realmente la concentración está haciendo su papel, o sea, está creando los sitios activos para que entre la poliacrilamida. Y aquí comenzamos a hablar de oligómeros de poliacrilamida porque realmente nosotros en la literatura se reporta que la acrilamida tiene capacidad para formar sus propios oligómeros. Entonces, lo que estamos postulando es que lo que se pega acá no es una unidad aislada, sino que es una pequeña cadena de poliacrilamida. Y por eso tenemos estas bandas tan anchas y tan intensas de acrilamida. Otro efecto importante es el efecto del tiempo de reacción. De igual forma, nosotros entonces medimos tiempos menores de 67 minutos, que es el protocolo que tenemos estándar, y mayores de 180 minutos. Y fíjense que realmente cuando fuimos a 180 minutos, de igual forma, las intensidades de la banda fueron mucho más grandes. Este, Así, sobre todo en las bandas asignadas a la amida proveniente del monómero. Entonces, se demostró que al aumentar el tiempo de reacción, la cantidad de acrilamida injertada se vio favorecida utilizando una concentración fija de alimentación de la acrilamida del 10%. O sea, mantuvimos el porcentaje de acrilamida fijo y lo que hicimos fue ir aumentando el tiempo de reacción. ¿A qué se debe esto? Bueno, para nosotros estos resultados evidencian que debido a que el tiempo de vida media del iniciador es de aproximadamente 6 minutos a 156 en clorobenceno. Entonces, al aumentar esto a 3 horas, se logra la descomposición total, o lo que sería lo mismo, el aprovechamiento total de todos los radicales que forma el iniciador. Esto va a formar más cantidad de oligómeros de la poliacrilamida, además de formar puntos activos en el polietileno, ¿ok? Que van a incrementar el grado de funcionalización. Entonces, bueno, esto es lo que estamos postulando, que se forma un oligómero y que ese oligómero es capaz de injertarse en la cadena del polietileno, un oligómero de poliacrilamida. El otro aspecto importante cuando funcionalizamos es la proporción polietileno en monómero funcional. Ya en trabajos muy antiguos del grupo de la Universidad de Pisa, de Aglieto y colaboradores, ellos recomendaban mantener una relación 1 a 1 de poliacrilamida, de polietileno de alta densidad con acrilamida. Sin embargo, cuando vamos, por ejemplo, a la parte industrial, cuando hemos hecho las funcionalizaciones en la mini extrusora, esta proporción es realmente muy alta. Entonces, bueno, quisimos probar qué pasaba cuando era una relación 90-10. Y bueno, efectivamente el grado de funcionalización no es similar, o sea que realmente al incrementar la presencia en el medio de acrilamida se favorece la formación de los oligómeros y se justifica entonces que este grado de funcionalización sea tan elevado respecto a lo que reportan los demás en la literatura. Estamos hablando de que un grado de funcionalización de ese orden nos dice que cada cadena de polietileno se le están uniendo aproximadamente 43 unidades de acrilamida, considerando entonces el peso molecular promedio de las cadenas. Bueno, vamos entonces al polietileno funcionalizado en 2 etapas. Como les digo, nosotros hemos venido con esta línea de investigación desde hace varios años y ya desde el año 2002 habíamos trabajado con el dietilmaliato solamente. Y en este trabajo realizado también de la mano del doctor Alejandro Müller, publicado en Polymers, nosotros postulamos que en un polietileno que no era lineal, en este caso tenía ramificaciones, una vez que el iniciador creaba el sitio activo, las unidades de dietilmaliato se unían. Pero los resultados que reportamos en ese paper, tanto de resonancia magnética nuclear como de infrarrojo y de SSA, confirmaron que en este caso las unidades se injertaban de una forma aislada. Y eso es lo que también se reporta para este monómero. Este monómero no es como la acrilamida, él no puede formar oligómero. Tiene que formarlo el dietilfumarato.
El dietilmaliato no es capaz de formar oligómeros y por eso él lo que hace es unirse a la cadena. Con esto en mente, nosotros entonces fue que también con esta idea del doctor Gustavo Liendo, funcionalizamos entonces en dos etapas con los monómeros polares acrilamida y dietilmaliato, manteniendo la proporción de ambos monómeros con el polietileno de 1:1. Los espectros reflejaron, no difirieron mucho de lo que vimos anteriormente, solamente una nueva banda a 1740 asignada a los carbonilos del grupo dietilmaliato. Pero lo que sí nos sorprendió fue justamente la parte de calorimetría, que es la que les traigo ya para ir cerrando. La calorimetría nos dice, por ejemplo, que la fusión de los polietilenos originales versus los polietilenos funcionalizados con acrilamida, como ustedes pueden ver aquí, hay una reducción del área, pero no hay un desplazamiento de la temperatura de fusión. Recuerden que los desplazamientos que les mostré en la introducción indicaban diferencias en los tamaños cristalitos. Aquí lo que estamos viendo es una diferencia en el área que nos está hablando entonces de la cantidad de zonas desordenadas. Por el contrario, apenas añadimos el dietilmaliato, fíjense la diferencia tanto en la temperatura de fusión como en el área bajo la curva. Entonces, efectivamente, hay un corte en las secuencias cristalizables originadas por el dietilmaliato. Cuando comparamos los SSA, este es el perfil que se obtiene después de que aplicamos todo el protocolo de autonucleación y recocido sucesivo, podemos transformar la información de una endoterma de fusión en esta serie de endotermas que nos dicen entonces que cada endoterma de esas corresponde con un tamaño de cristalito. O sea que aquí tenemos, para los pasos que aplicamos, tenemos entre 5 y 6 tamaños de cristalitos caracterizados. Pueden ver que las reducciones en las áreas están vinculadas al incremento de las zonas amorfas. Lo que vimos vamos a decir, en el DSC dinámico, lo vemos ahora en el protocolo de SSA. Esas zonas amorfas pueden estar siendo originadas por el gran, vamos a decir, impedimento estérico que genera la acrilamida que estamos injertando, sobre todo si estamos hablando de tantas unidades injertadas dentro de las cadenas. Una vamos a decir, de lo que nos hace fascinante esta técnica es que es capaz de ser más acuciosa con los efectos. Entonces ven ustedes acá que en la primera figura que ven arriba, no hay una gran variación y menos un desplazamiento de las endotermas. Sin embargo, cuando cambiamos el tiempo de reacción, que es la rosada que ustedes ven allí, perdón. Sí, la rosada es la 5 que ustedes ven acá, es la de 180 minutos. Cuando variamos el tiempo de reacción a 3 horas, hubo realmente un desplazamiento en la endoterma. ¿Okay? Se generó esta endoterma nueva respecto a todo lo que veníamos estudiando. Entonces, cuando funcionalizamos con acrilamida solamente, esta fue la única condición en la que se vio un cambio. Y es muy interesante porque fíjense que por espectroscopia infrarroja nosotros lo único que vimos fue que se incrementaba la cantidad de grupos polares injertados, pero nunca tuvimos idea de que realmente pudiera estar interrumpiendo la secuencia etilénica, sino que estaba simplemente pegándose el oligómero. Entonces, cuando llegamos a 3 horas, entonces es cuando empiezan vamos a decir, a ser interrumpidas las secuencias de polietileno por acrilamida. Y bueno, este es vamos a decir, el aporte más importante para nosotros en cuanto al uso de la técnica para esta funcionalización en 2 etapas. Apenas incrementamos entonces la segunda etapa con dietilmaliato, fíjense cómo desaparece completamente la endoterma original del polietileno que no ocurre cuando funcionalizamos con acrilamida, a pesar de que peguemos 43 unidades de acrilamida. Pero apenas entra una porción de dietilmaliato interrumpiendo la secuencia etilénica, desaparece completamente esta endoterma. O sea que estamos desapareciendo completamente una población de cristales y se engrosan los cristales más pequeños. Eso es lo que nos dice esta técnica. Entonces, eso es lo que dice aquí. En este caso, se observa que para el polietileno funcionalizado en 2 etapas, hay una pérdida total de la fracción de más alta temperatura, que es la que funde a más alta temperatura respecto al polietileno puro. Y se observa un incremento de las fracciones vecinas.
Entonces, cuando comparamos esto cuando lo hicimos solamente con una primera etapa, estamos corroborando que el dietilmaleato en la segunda etapa crea una mayor cantidad de interrupciones en las cadenas y por eso se ocasiona la pérdida del endoterma de mayor temperatura. Esto nos revela entonces que el mecanismo de funcionalización impacta de manera diferente respecto al método de una sola etapa. Entonces nosotros postulamos que lo que ocurre es esto que estamos aquí, esta es nuestra propuesta. Se forma un oligómero de acrilamida que no interrumpe realmente las secuencias de una forma que la temperatura de fusión ni siquiera se ve afectada, pero cuando entra el dietilmaleato, él sí interrumpe la secuencia etilénica. ¿Okay? Los efectos aquellos que yo les mostraba en las primeras transparencias. Y bueno, podemos entonces cerrar diciendo que la aplicación de la autonucleación y recocidos sucesivos constituye un aporte importante al campo de los polietileno funcionalizados debido a que todos estos años que nosotros venimos estudiando el grado de funcionalización, podemos estimar un grado de funcionalización a partir de curvas de calibrado hechas con resonancia magnética nuclear y infrarrojo. Eso nos dice una relación directa entre la intensidad de las bandas y los grupos funcionales que logramos injertar. Sin embargo, no podemos dilucidar con estas técnicas espectroscópicas si los grupos funcionales se distribuyen a lo largo de las cadenas de polietileno o si han formado una larga cadena como la que estamos diciendo en un solo punto, como se demostró, o con un solo punto, como se demostró en Mormero-Odin. Y hay también muchas publicaciones que caracterizan por titulación, pero tampoco eso nos va a decir ninguna información al respecto. En cambio, como vimos, la aplicación de la autonucleación y recocidos sucesivos nos permitió dilucidar cuál monómero interrumpe las secuencias cristalizables y poder entonces establecer un mecanismo de funcionalización en función del monómero polar. Entonces, gracias. Faltó la de gracias. Gracias, profesor. Gracias, Blanca. Eh, muy bien, muy bien. Aprendí algo sobre acrilamida. Bueno, vamos a iniciar entonces la sesión de preguntas. Como es mi costumbre, voy a iniciar por las chicas del grupo, de la red. Voy a iniciar con Margarita Sánchez. Maggie, ¿estás allí? Sí, ahí voy. Hola, ¿cómo Hola, buenos estás? días. Adelante. Bien, bien, buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Rojas, por la presentación. Yo tengo Gracias. muchas felicidades. Está muy interesante cómo utilizan DSC para llegar a este detalle, ¿no? De los materiales, de estos Qué materiales bueno. funcionalizados. Ahí la duda que tengo es en los procesos de denucleación y recocido. Que mostró las rampas que utilizan, bueno, primero como los 3 minutos para borrar la historia y luego ciertas rampas a ciertas velocidades. Estas son las rampas en el DCC con unos cuantos miligramos del material. Sí. 10 miligramos. Aunque ya el profesor Alejandro lo está probando hasta desde 2 miligramos con un DCC que sea súper rápido, los nuevos que hay. Ahí mi duda sería, si quisieran, bueno, ya teniendo caracterizados los procesos que ocurren en el crisolito, en el DCC, con pocos miligramos, ya teniendo las temperaturas, las rampas, cuánto tiempo mantienen, ¿qué tantos retos hay en traducir esto si se quiere obtener más cantidad del material ya, digamos, fuera del DCC, ¿no? O sea, llevarlo a un horno o algo que nos permita realizar estas rampas de manera muy controlada. ¿Qué tan sencillo o qué tan difícil es traducirlo esto para poderlo hacer de una manera controlada ya para obtener un material que tenga estas características, con esas estructuras lamelares y demás muy bien controladas? No sé si ya pasaron a esa etapa. O sea, tú me dices que trasladar el fraccionamiento, por ejemplo, a un horno de acero, algo así. Sí, bueno, o a cualquier, no sé, o sea, a cualquier equipo que te permita hacer las rampas, si eso es traducible, o sea, lo que ustedes ven, lo que se ve en el DCC,
se puede trasladar a hacerlo ya en una cantidad de Escalar. material para una aplicación. Ok. Bueno, realmente desconozco, ¿no? Y yo me imagino que en la medida en que el proceso sea homogéneo, porque aquí lo interesante del equipo es que la cápsula, por ejemplo, sea plana, que toda la superficie esté en contacto la celda y que lo que estamos aplicando se aplique a todo el producto. Yo me Ujú. imagino que si logras un método donde lo que estás calentando sea homogéneo, yo creo que debería poder hacerse, pero está muy interesante, la verdad es que sería muy interesante extrapolarlo a un horno más grande, ¿no? A una masa mayor. Pero creo que el problema sería ese, cómo lograr que toda la masa realmente tenga la misma temperatura que estamos aplicando, o sea, esa temperatura de autonucleación ideal y que responda también a las ratas de calentamiento que estamos diciendo o ratas de enfriamiento, las velocidades, 20 grados por minuto, 10 grados por minuto. Sí, sí, Pero sería interesante extrapolar es eso. como de ingeniería, ¿no? Como un problema de ingeniería, pero que los investigadores que trabajen muy a la par con los ingenieros para que diseñen un sistema que realmente lo pueda. Digo, me imagino que existe algo. Nosotros somos ingenieros, ¿oíste? El profesor Alejandro Mide es ingeniero, yo también, y de hecho yo he aprendido más química es acá en la Universidad de Oriente, porque yo soy egresada de la Simón hace muchos años. Y bueno, gracias a Dios, ese híbrido me ha servido mucho, pero todavía me considero muy ingeniero y me encanta la idea que estás diciendo. O sería muy interesante que lo pudieran, pues sí, escalar, ¿no? Escalar Sí, para y luego caracterizar las estructuras, ¿no? Ya que se obtienen ya en una probetita más grande y poder estudiar otras propiedades como mecánicas y demás, ¿no? sí, sí, podríamos hacerlo a nivel micro y a nivel macro y comparar. Ujú. Está chévere. Gracias, doctora Maya. Felicidades. Gracias. Gracias, Margarita. Bueno, eh, voy a saltar ahora de océano con el profesor Stuart Holmes. Let me jump to Atlantic Ocean to United Kingdom. Stuart, are you there? I'm here. Thank you. Hi, Stuart. Any Hi, question? Jose. For I have Blanca? a question. Can I speak in English? Is that okay, Dr. Rojas? Thank you for your talk. No, no speak English. Is that you don't speak English? No, no speak English. Oh, sorry. Stuart, But I have a question, Jose. Could you translate my question, please? My Yes. question is, do the polymers behave as one dimension for heat flow, or is it 3 dimensions? I couldn't tell from the talk. Is it a one-dimensional problem or a 3-dimensional problem in terms of heat flow? Blanca, él pregunta si tus polímeros son unidimensionales o tridimensionales. Eh, bueno, yo trato de que formen una película plana para que la transferencia de calor sea lo más homogénea posible. No sé si se refiere a eso. She said, Stuart, that they always try to, in order to make films, okay, in order to the temperature diffuse homogeneously. Yeah. So it might be more two-dimensional. I'm just thinking if you double the volume, if it's one-dimensional, the signal will increase by a factor of 8. So maybe scaling the heat flow by the size will tell you about the dimensionality. Maybe. Can you repeat, please? Can you repeat your last question? The heat flow is scaled by gram, so the volume of the material. Okay. If the signal changes, if you double the volume, if the signal doesn't change by a factor of 2, if it changes by a factor of 4, it's probably one-dimensional. Maybe. Sí, para resumir, está hablando sobre
el flujo de calor, si el flujo, palabras más, palabras menos, si el flujo de calor afecta, digamos, las escalas de volumen ahí, las escalas Exacto. verticales. Y por favor, indícale que en los últimos años, eso es justamente lo que ha venido trabajando el doctor Müller, en bajar la masa hasta 2 miligramos, creo que incluso menos, y aumentar la velocidad del barrido. Entonces, sé que es directamente proporcional, porque él me dice, bueno, si tú lo quieres bajar a 5, entonces aumentas la velocidad a 40, por decirlo así. O sea, no lo tengo ahorita a mano, pero sé que eso es inversamente proporcional y él lo ha publicado incluso. Dígale a él que si le interesa, le conseguimos las publicaciones. Yes, Sí, the answer is yes. Also, they are trying to demonstrate this thing, no? Yeah. But they guess that what you said is almost true. Thank you. I thank you for your answer. Thank you, Blanca. Thank you. Thank you, Stuart. gracias. Muchas gracias. How are you Gracias. preparing, Stuart? How are you preparing yourself for tomorrow? For the football. Good luck to Spain. Good luck for you too, man. Thank you. Thank you. Ok. Vamos a ver. Ahora nos regresamos acá. Vamos a ver, por ahí tenemos Pedro Silva. Pedro, ¿estás allí? ¿Tienes alguna pregunta para Blanca? Pedro está actualmente trabajando en la Universidad de Pelotas en Brasil. Pedro. Hola Blanca, hola Hola. José, hola a todos en la red. Espero que estén Hola, muy ¿cómo bien. está? Blanca, esto es una pregunta más de curiosidad, ¿no? Porque no sé si tú te acuerdas que yo estuve trabajando en alguna oportunidad con Carmen en irradiación de polímeros y haciendo cosas, estudiando defectos, usando la técnica de resonancia magnética. Y yo siempre me pregunté, porque es que yo miraba el asunto de los polímeros desde el punto de vista mío, que es completamente ignorancia total. Si existía alguna relación entre el grado de cristalinidad, el porcentaje de cristalinidad del que tú acabas de hablar, mencionar, y las propiedades macroscópicas, físicas en general de los polímeros. O sea, si mejoramos ese grado de cristalinidad, ¿cómo cambian esas propiedades en los polímeros, por ejemplo? Oh, muchísimo, profe. Esa es la gran Ajá. búsqueda de, ¿cómo es que es? Alquimia. O sea, si lográramos realmente modificar la cristalinidad de una forma considerable, podemos aumentar las propiedades, algunas propiedades mecánicas importantes como la resistencia a la tracción, incluso la permeabilidad a los gases. Por ponerle un ejemplo, las botellas de PET, las irrompibles, les dijeron cuando las sacaron, porque realmente sus propiedades mecánicas son muy altas y su grado de cristalinidad también. Entonces, el grado de cristalinidad de ellas es tan alto que al principio no se conseguía que fueran transparentes, pues, como cristalizaban tan rápido, eran opacas. Entonces, bueno, hubo que añadir agentes nucleantes para que fueran transparentes, pero su grado de cristalinidad es muy alto. Entonces, eso le da una idea de que si logramos aumentar el grado de cristalinidad, realmente favorecemos muchas cosas: resistencia al impacto, resistencia a la permeabilidad de gases, dureza, resistencia a la tracción, o sea, muchas buenas propiedades. Sin embargo, si se desarrolla la dureza sola, podemos tener problemas, porque por ejemplo, en las poliolefinas, los envases estos que cuando colocamos en el refrigerador estallan, tienen buenas propiedades por una parte, pero no tienen otras. Entonces, ha habido que colocarle defectos justamente para que tenga esa flexibilidad de que cuando baja la temperatura, al meterla en el refrigerador, no rompa. Entonces, es un equilibrio entre todas las temperaturas y lo que nosotros queremos realmente favorecer. Si queremos favorecer dureza, estamos bien, pero si queremos favorecer resistencia al impacto, tiene que haber un balance de zonas amorfas y zonas cristalinas, porque son las zonas amorfas las que van a resistir los golpes o las que se van a estirar a bajas temperaturas. Ok. Disculpa que voy a continuar con otra preguntita. Ahora bien, Ajá. eso no pudiera mejorarse
en vez de mejorar el grado de cristalinidad, el porcentaje de cristalinidad, más bien haciendo polímeros nanoparticulados, por ejemplo. Claro, hacia allá están yendo los implantes. Justamente nosotros damos aquí un posgrado para los residentes del y nos hemos encontrado con que los implantes de rodilla y de cadera los hacían de polietileno entrecruzado y ahora están sustituyéndolos por polietilenos con nanocomposites porque la fricción genera partículas y esas partículas le hacen daño a los pacientes. Entonces, aparentemente los nanocomposites tienen más dureza y más resistencia a la fricción. Entonces, sí, depende, como le decía, de la aplicación y lo que esté buscando. Pero sí, debería aumentar. Hay casos en que aumenta. Hay casos dependiendo de cuál es el composito, lo disminuyen las propiedades. Ok, bien, muchas gracias. Estamos a la orden, profe. Si Ah, quiere colaboración, estamos a la orden. El sí, DCC. como siempre. Como Ujú. siempre, me gustaría seguir colaborando con ustedes. Claro, ya Muchas estamos gracias. gracias a Dios. Muchas gracias, Blanca. Gracias, Pedro. Gracias. Ok. Gracias a ustedes. Vamos a seguir por estos lados. Ahí está Sergio Conejeros de Chile. Sergio, ¿estás allí? Sí, estoy aquí. Buenos días. Pregunta, Sergio, para Blanca. Bueno, Blanca, muy Bueno, interesante escucharla. Muy bien, me gustó. Tengo dos qué bueno. preguntas solamente. De curiosidad, yo en realidad no trabajo en química de polímeros, pero veo que la caracterización principalmente la hacen con IR. Y bueno, IR da información de los grupos funcionales, pero cuando ustedes hacen caracterización por RMN, cuando necesitan saber no sé, más detalles de la estructura, por ejemplo, y no solamente de los grupos funcionales, o con IR suficiente para lo que ustedes necesitan. Esa es Bueno, la... este paper que le dije del 2002, hicimos resonancia magnética nuclear con DEP. Y también llegamos a tener un RMN, ese fue en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, con el doctor Bernardo Méndez. Posteriormente tuvimos también, hay estudios en RMN, este trabajo que está acá, está a la orden, sí. Ese tiene RMN con DEPT. Lo hicimos, Ya, como le decía, con el doctor Bernardo Méndez. Pero realmente la disponibilidad de RMN ahorita en el país es muy escasa. Y los pocos que lo tienen no quieren trabajar con poliolefina porque saben que hay que disolver toda una noche con, con solventes que son los que ellos trabajan. Creo que el de la bula funciona, pero lo trabajan con biodegradables que pueden disolver a temperatura ambiente. Entonces, estamos a la orden para cualquier colaboración, porque bueno, sí tenemos experiencia en esa parte hicimos esa curva de calibrado con ese RMN y el infrarrojo. Y es la que hemos venido utilizando realmente. ya. Oh, perfecto. Con respecto, también me gustaría saber si ustedes hacen o si colaboran con grupos que hacen, no sé, cálculos químico-cuánticos, por ejemplo, cálculos de FT para un poco poder planificar bien las sustituciones, saber a priori qué es lo que va a dar, no sé. En el público está el doctor Jesús Lezama, que es nuestro colaborador aliado ahorita. Él es parte del Instituto de Investigación en Biomedicina y Ciencias Aplicadas, aunque él es profesor del Departamento de Química de la Universidad de Oriente. Y bueno, yo justamente esta mañana cuando me decidí a poner ese modelito que está allí, pensé en él y dije, ay Dios mío, esto no es nada con respecto a lo que él hace, ¿no? Él hace simulación, hace DFT, como dice usted, hace muchas otras cosas. Esto es apenas nada. Entonces sí, él, forma parte de nuestro grupo, pero en este tema no hemos empezado, hemos estado avanzando con los hidrogeles. También está en el público, creo que está el licenciado Valentín Brito y han trabajado con interacciones de los hidrogeles con iones de calcio y con otros iones, y muy interesante. Quizás no sé si él quiere hablar. Ahí está el doctor Jesús Lezama y el doctor Valentín Brito. Yo soy un aprendiz de ellos, pero sí, justamente por la pandemia y todo, ellos son los que se han pudieron continuar investigando. Ah, perfecto. ¿Usted hace también química computacional o física computacional? Sí, yo trabajo en cálculo, sí, en cálculos químico cuánticos, TFT,
simulación de materiales. Sí. Ay, Pero qué no, bueno. no lo decía porque estos cálculos son relativamente sencillos de hacer. Pero claro, ya lo están haciendo. Eso sí. Era eso de Y bueno, curiosidad. de esta área no, porque tenemos dos líneas. Esta es la línea de la polietilenos y la línea de los hidrogeles es donde está el doctor Jesús Lezano. Entonces, bueno, estamos a la orden. Sí me gustaría que interaccionaran. Ya, perfecto. Listo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ya, Sergio, voy a aprovechar entonces para que Jesús Lezama, si quiere comentar algo sobre la pregunta de Sergio Conejeros. Jesús Lezama, si estás dispuesto allí a brevemente responderle algo a Sergio. Bueno, parece que no está. Bueno, quería invitar a Rita Tenia, que se ha conectado en algunas ocasiones, para Rita. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Quisieras comentar algo con respecto a lo de Blanca, hacer alguna pregunta? Bueno, parece que tampoco está por allí. Rita ha dejado sus preguntas en el chat. Dice, ¿cómo puede precisar que la AM y DM estén ambos en la cadena del polietileno, ya que el AM podría formar oligómeros? No es posible que el DEM se injerte a la acrilamida. Ajá. Sí, bueno, este no es una propuesta final. Podríamos seguir, vamos a decir, optimizando esta estructura, porque como dije desde el principio, es difícil distinguir, de hecho no se distinguen por DSC, allí sí necesitamos la resonancia magnética nuclear que decía el doctor Conejero, es difícil distinguir lo que decía Mato aquí. Voy. Aquí, exacto. Es difícil distinguir las diferencias intramoleculares e intermoleculares, ¿ok? Entonces, es posible lo que dice la doctora Rita, que tengamos una reacción entre la acrilamida y el dietilmaliato que no estemos considerando. Y de hecho, justamente la tesis de ella creo que es algo así. Modificó un injerto con una segunda reacción. Entonces, bueno, estamos a la orden, Rita. Yo creo que esta línea la debemos continuar propiciando. Ya el DCC está operativo y sería interesante continuar con esto. No estoy cerrada a esa posibilidad. No, gracias, Blanca, gracias, Rita, por las inquietudes que dejo en el chat. Bueno, Luis, sigo contigo. ¿Algún comentario, pregunta? Sí, gracias Blanca Rojas por su excelente palestra. Ahí tengo una consulta. Gracias. Mostraste un protocolo de calentamiento, enfriamiento y luego para que se estabilizca y luego se hace la rampa a fin de que poder detectar mejor las señales en el DSC. Mi pregunta es, una vez que termine esa secuencia, si logro hacer nuevamente otro ciclo, es de esperarse que se haya descompuesto el material, y si es así, entonces ya no habría más endotérmicas o exotérmicas, o quedarían digamos, algunos polímeros o algunos monómeros no disueltos o no descompuestos, digámoslo así, y entonces estaría la señal en el mismo lugar o en el mismo punto de temperatura en el cual había aparecido los iniciales. ¿O qué se esperaría, o si ha realizado, o qué se esperaría, si no se ha realizado, qué esperarías encontrar en ese aspecto? Sí, es muy interesante su pregunta porque, bueno, es muy interesante porque él va pasando, ya vendría este, ok. Él va pasando entonces vamos a decir, si estamos autonucleando, estamos pasando realmente de mayor temperatura a menor temperatura, con lo cual no fomentamos la degradación. Pero lo que usted dice es, si nosotros aumentamos la cantidad de pasos, es posible que fomentemos la degradación por el continuo calentamiento y enfriamiento. Y esto se va a notar en la temperatura final, este barrido final, el perfil final que tenemos,
porque las endotermas podrían no presentar el perfil este. Vamos a decir, oye, es una maravilla cuando uno termina de ver el perfil este y cuenta los pasos que aplicó versus las endotermas que se generaron. Entonces, cuando ocurre una degradación como la que usted dice, hay un comportamiento anormal de las endotermas. O se pegan, o se reducen, o no hay, vamos a decir, no hay información al respecto. Pero sí me gusta su pregunta porque una de las dudas que quedó aquí en este paper es el comportamiento de este perfil. Ya voy a del perfil de los funcionalizadores. Ponerlo en grande. Ok, este perfil que se deslució del resto. Entonces pensamos no que hubo una degradación durante los barridos, sino que al aplicarles 3 horas de reacción en el equipo, es posible que los cambios no sean de que hay mayor grado de funcionalización, sino que nosotros hayamos inducido una degradación del polímero. Entonces, más que decir que la técnica induce degradación, yo diría que la técnica es también una buena herramienta para detectar degradación de los polímeros. O sea, nosotros tenemos que volver a estudiar justamente esto, ya será para otra publicación, a ver qué pasa con eso. O sea, si realmente es un efecto del tiempo, que se haya perdido la primera endoterma, que haya ese comportamiento distinto de los demás, o si fue que degradamos el polímero con tanto tiempo de reacción. Bien, gracias. Ahora, otra consulta, un comentario. Recientemente en Perú, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hemos adquirido un equipo, está en instalación en estos momentos, el proceso de instalación. Es un TG y a la vez también es un FTIR. O sea, mientras ¡Wow! se va calentando, entonces se va viendo a distintas temperaturas cómo va variando el FTIR. Entonces, está en instalación ahora, nos ha costado más de 1 millón de soles en la Facultad de Ciencias Físicas, en César Marcos, y quedaría a disposición, yo creo, más seguro a partir del otro año. No trabajamos nosotros con polímeros en nuestro laboratorio, pero quedaría a disposición para que ustedes puedan quizá usar a partir del otro año. Ay, buenísimo, profe. Ya voy a ver cómo consigo una estancia. Ok, gracias Blanca, un abrazo. No, pero si perteneces, queda invitado también en la... estás invitada a formar parte de la red, las MAC formalmente, ¿no? Vamos a enviarte un documento con José Fermín, esperemos que aceptes y podría formar parte Claro. de la red. Y cuando formas parte de la red siempre hay oportunidades para intercambios, ¿no? Ya hemos venido Ay, conversando en este buenísimo. periodo, entonces sería genial. Gracias, Buenísimo. gracias Blanca, muy obrigado por tu palestra. Qué bueno que les gustó. Gracias, Luis. Sí, en efecto, le haré llegar a la invitación a la amiga Blanca para que se una con nosotros pronto. Bien, creo que no hay más preguntas. Entonces, bueno, vamos a dar por concluida la actividad, Blanca. Gracias por de nuevo estar con nosotros. Gracias, profe, por la Y invitación. no, bueno, gracias a ti. Esperamos que Rita en algún momento también pueda hacernos una conferencia acá. Bueno, entonces, como es de costumbre, vamos a cerrar la actividad con cámaras abiertas para despedirnos. Entonces, acá todos. José Fermín, ¿podrías entonces en este caso, ya que está Rita conectada, invitar a Rita que nos dé una palestra el 19 de octubre, que está libre ese día la red, 19 de octubre, ¿qué le parece? Viviendo, ahí está Rita, ¿estás escuchando? Ve si lo escribe porque hizo la pregunta. ¿Es posible? Puso. Ok, agendamos entonces para el 19 de octubre su palestra. Sí, Gracias. ella escribe que es posible. Bueno, de todos modos yo me comunicaré con ella a través de nuestro grupo, que tenemos un grupo Ahí está, de WhatsApp. ¿no? Ahí está también el doctor José Arévalo, que está en Alemania y creo que está trabajando con sincrotrón. También sería interesante.
Ok, bueno, ahí tenemos, Luis, tenemos ya una cartera de palestrantes para los próximos ¿Puede meses. repetir el nombre del profesor, por favor? Está ahí en la foto, José Arévalo, en la foto José que va. Arevalo. Perfecto. Sí, no sé si no nos oye, pero él es investigador ahorita del IBI, que es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de Venezuela, y Entonces, está ahora haciendo una estancia en Alemania, creo. Ajá, ok, gracias. Gracias. Le estoy apuntando. Gracias. Bueno, Alexander y Arturo escribieron que no tenían preguntas, pero te mandan saludos por el chat, ¿no? Que no tenían. Chévere. Por eso Alexander de Argentina, no lo había saludado. Saludos, hermano. Felicidades mañana para la final de la Copa. Porque mis Saludos a amigos todos. colombianos me están presionando para que les haga fuerza. Bueno, entonces nos despedimos, Luis, Alexander, Sergio, Pedro, Rita, Blanca, Jimena. No mencioné a Jimena. Sí, profe, tranquilo, igual no hay preguntas por acá. Ok. Bueno, entonces, Luis, vamos a cerrar la conexión por hoy y nos vemos entonces el próximo sábado. Gracias a todos entonces. Luego, Gracias. Ah, bien. Chao, gracias. Ciao, ciao. Muchas Hello. gracias. bye, Danke. Stuart. Thank you.